eso venimos a recordarle a la patria que somos indígenas, que somos rebeldes, que somos dignos, que seguiremos luchando, que no nos vamos a rendir. Por eso gritamos siempre, incluso cuando estamos callados, que conseguiremos para todos la democracia, la libertad y la justicia que merecemos y necesitamos todos los mexicanos. Buenas tardes, compañeros, bienvenidos a la segunda sesión del seminario de la Rebeldía Nacerá la Libertad en nuestros pueblos sobre historia del CNI. En esta ocasión, como bien lo hizo el cartel, la sesión estará dedicada al tema de la autonomía por la vía de los hechos. Para ello, contamos con la presencia de compañeros integrantes del Congreso Nacional Indígena. Se encuentran con nosotros Salvador Campanur y el compañero Alfonso Sánchez Velázquez de la comunidad de Cherán. Sí. Y también Juan Dionisio, miembro del Consejo de Mayores de San Pedro Atlapulco, y el licenciado Luis González Morales, igual de San Pedro Atlapulco. Antes de darle la palabra a los compañeros, nos parece importante hacer una introducción muy breve sobre lo que se abordará o el periodo que corresponde a esta segunda sesión. En la sesión pasada se abordaron los primeros 5 años de la historia del CNI. En esta ocasión se abordará el periodo que va de 2001 a 2009. Ese periodo arranca con un hecho muy importante, que es la traición gubernamental a los acuerdos de San Andrés. Resultado de esta traición, el Congreso Nacional Indígena, en diversidad de asambleas, decide, por un lado, rechazar la contrarreforma o la reforma que se había hecho a los acuerdos de San Andrés y, a su vez, decide ejercer la autonomía ya no por la vía del reconocimiento, sino por la vía de los hechos. Es un periodo que está marcado por contrastes, ¿no? Por un lado, el ejercicio de muchas comunidades en la construcción y defensa de la autonomía. Ejemplos hay muchos, ¿no? Tenemos aquí algunos: Cherán, Atlapulco, Ostula, Xochitlahuaca en Guerrero, la tribu Yaqui. Y al mismo tiempo está marcado también por un importante esfuerzo del Estado por frenar estos actos de construcción de autonomía, y entonces hay un fuerte acto represivo durante estos años que van de 2001 a 2009. Ejemplos: está Atenco en 2006 y también está Tlanisco, que es conocido como el otro Atenco o el Atenco desconocido, donde también se llevó a cabo un acto de represión a la comunidad por defender su agua y su territorio. Para esta sesión, así como en la sesión pasada, se dieron algunos elementos o conceptos clave para ir entendiendo o acercándonos a la historia del CNI, como Congreso Nacional Indígena, pueblos indígenas, derecho indígena, entre otros, que pueden consultar en el documento que se les envió por correo a los que ya nos dejaron su correo y que también se encuentra en la página tejiendorevolucion.org. En esta ocasión hay dos conceptos que nos parecen clave. Por un lado, autonomía, y por otro lado, territorio, pues son los dos ejes que articulan la historia que se va construyendo en estos poco más de 8 años. De la misma manera que en la sesión pasada, les haremos llegar un documento en el que se incluirán de manera breve el desarrollo de estos conceptos, una breve cronología de este periodo y la revisión de algunos documentos que marcan de manera fundamental esta parte de la historia del CNI. Uno de ellos es el manifiesto del 1 de mayo, otro es también la declaración final de la 8ª Asamblea del Congreso Nacional Indígena,
que ustedes pueden encontrar en la antología que se preparó para el periodo de consulta que inició el Congreso Nacional Indígena y que tenemos aquí, que pueden comprar. Y bueno, sin más, les cedo la palabra a los compañeros de San Pedro Atlapulco. Adelante, Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Sería conveniente señalar primero que lo que expongamos tanto su servidor Luis González como Juan Dionisio no tiene pues una intención, lo que expresemos no será con un afán de tipo académico, sino más bien cuestiones de orden práctico, vivencias, experiencias de nuestra comunidad, y lo haremos de manera breve, puesto que sabemos que el tiempo con el que contamos pues también está limitado. Yo empezaría por comentar algo que para muchos de ustedes quizás sea muy familiar, sea conocido por estudios o por práctica. Decirles que la propiedad social en nuestro país tiene hay dos formas de tenencia de la tierra: el ejido y la comunidad. El ejido, claro, estamos hablando de antes de las reformas de 1992 del artículo 27, porque del 92 para acá, a partir de que se reforma el artículo 27, pues ya la situación de la tenencia de la tierra es distinta a como era antes de esa fecha. Pero antes de 1992 se constituyeron los ejidos y se reconocieron y titularon las tierras comunales. La característica práctica de los ejidos es que un ejido se constituía previa solicitud de un grupo de campesinos carentes de tierra, y el gobierno, con fundamento en el artículo 27 constitucional y por supuesto en la última de las leyes reglamentarias de este artículo, que fue la Ley Federal de Reforma Agraria, el gobierno localizaba tierras afectables. Las tierras afectables eran o bien tierras que el propio gobierno tenía en dominio, pero generalmente eran propiedades privadas con ciertas extensiones que excedían el límite de la propiedad privada, y entonces el gobierno lo que hacía era afectar esas tierras. Al afectado se le indemnizaba por esas tierras afectadas, y ahí se acomodaban a los campesinos que solicitaban la tierra por carecer de ella. Si fuera posible, pudiéramos entrar a algunos detalles de lo que es el ejido, pero para los fines que nos proponemos, yo les diría que, con base en lo poco que les he dicho, a los ejidatarios el gobierno los acomodaba, es decir, el gobierno a través de las instituciones correspondientes y procedimientos también correspondientes, y que era justamente a través de lo que fue la Secretaría de la Reforma Agraria, antes Departamento Agrario y mucho más antes la Comisión Nacional Agraria. El gobierno les daba la tierra, a un grupo determinado de campesinos, y
ya sea que la recibieran los campesinos y la explotaran de manera común, por decir algo, si les daban 1000 hectáreas, ellos bien podían explotar esas 1000 hectáreas en forma colectiva, o bien podrían parcelarlas, subdividirlas, y cada beneficiario, cada ejidatario tenía determinada superficie para su explotación, para su cultivo. Y por supuesto tenía sus áreas de uso común, su zona urbana, sus agostaderos para el ganado, sus montes, si es que hubiera montes en el lugar donde se afectaba la superficie, que se hubiera localizado como afectable. Entonces la gran diferencia entre ejido y comunidad es que al ejido, insisto, el gobierno lo dotaba, le daba la tierra. Y en el caso de las comunidades como esta comunidad nuestra, de donde venimos, tanto Juan como un servidor de ustedes, San Pedro Atlapulco, en este caso se trata de un poblado, de un núcleo agrario originario, es decir, nosotros somos descendientes de otomís, de la etnia otomí, y nuestros ancestros tuvieron dominio sobre una superficie, y por allá en los años 40 se inicia el procedimiento por parte de nuestros representantes de aquella época para el reconocimiento y titulación de la tierra. Es decir, aquí no se trató de una dotación, aquí nosotros ya éramos poseedores, titulares, propietarios de esa tierra, y lo que se hace al interior de la institución correspondiente es un procedimiento en donde acreditamos la posesión tanto por la vía de los hechos como con documentos virreinales, y se llega a la conclusión, se llega al entendimiento de que nosotros teníamos la propiedad, repito, de 7.110 hectáreas. Entonces la resolución presidencial que reconoce y titula nuestra tierra es de 1946, con esta superficie. Y repito, para ser breve, pues les comentamos que debido a que esta comunidad está muy cercana, es más, colindamos por el lado de Coajimalpa y Contreras, colindamos con el distrito, con la Ciudad de México ahora, antes del Distrito Federal, y por el lado de la carretera que va hacia Toluca, hay un lugar que se llama El Zarco, antes de la Marquesa. Por ahí tenemos colindancia de nuestra área comunal. Y es importante mencionarles esto porque ustedes comprenderán que por la cercanía con esta ciudad hemos tenido presión de la necesidad de suelo para casa habitación, y justamente ahí en un paraje que está en el lugar conocido como Zarco y que nosotros identificamos como la mojonera venta de tablas, ahí ya nuestros compañeros comuneros, todos pues tuvimos la necesidad de destruir viviendas que ya habían logrado construir personas que se asentaron en ese lugar. Tuvimos que derribarlas, pero esto ya es reciente. Pero para puntualizar el aspecto de la defensa de la tierra, les diré que allá en los años 60 algunos particulares adquirieron tierra al interior de nuestra superficie comunal, y pues para entonces, por ignorancia nuestra y por tolerancia también, hay que decirlo, nuestra, hubo algunas ventas, no muchas afortunadamente,
pero sí hubo algunas ventas a particulares de nuestra superficie, y los representantes de aquel entonces siguieron un procedimiento que por supuesto contemplaba la Ley Federal de Reforma Agraria, y pues no obstante que lo contemplaba, cuando se inicia el procedimiento hubo al interior de Reforma Agraria, y más concretamente a través de uno de sus órganos que se denominaba Comisión Agraria Mixta, hubo resistencia. Hubo resistencia para que se llevara a cabo este procedimiento restitutorio de las superficies que algunos particulares habían comprado. Y obviamente, si digo que habían comprado, gentes nuestras habían vendido. Pero ahí se inicia un procedimiento que se traduce inclusive en un conflicto interno, es decir, quienes defendían lo que habían vendido junto con sus familiares, sus partidarios, y los que queríamos, los que luchábamos por la restitución de esas diversas superficies, que en números redondos eran 7, 8 fracciones de terreno, y finalmente en 1972 se obtiene la restitución de esas superficies y las construcciones que ya los particulares habían asentado en esos lugares quedaron pues a beneficio de la comunidad. Esto lo digo muy fácil, pero hubo hechos de sangre entre los propios compañeros al interior de la comunidad, insisto, unos que defendían una cosa, su interés particular, y los que defendíamos la integridad del territorio. Y aquí está lo importante para el tema que escucho que ahora se expone en este foro. Y vuelvo a señalar la importancia que tiene, pues hay que decirlo como mérito de esta comunidad, que ha mantenido hasta ahora esas 7.110 hectáreas íntegras. Es decir, no solamente hubo esas ventas, sino que ha habido otras pretensiones de que se asienten. El propio gobierno ha tenido la intención, por ejemplo, de establecer allí un campo militar en el gobierno de Zedillo, y hubo resistencia, hubo oposición nuestra, y no se llevó a cabo esta obra, esta pretensión. Y entre nosotros, al interior de la comunidad, entre nosotros sí nos transferimos las superficies, ya sea de manera gratuita o a manera de compraventa, pero solo al interior, es decir, solo entre originarios. Debo decir que no necesariamente entre comuneros, porque claro que en el poblado hay comuneros legalmente reconocidos, es decir, porque tienen un título, un certificado que los acredita como comuneros, y hay una población avecindada, pero originaria, que no tiene su título, pero todos participan de los beneficios, del usufructo de la tierra, y todos podemos entre sí cedernos, vendernos las superficies que poseemos en la parte parcelada, y tenemos aproximadamente 4.600 hectáreas de bosque. Esto es importante pues por todo lo que escuchamos, lo que sabemos del problema ambiental, y nosotros también igualmente cuidamos la integridad del bosque, y eso pues genera un servicio ambiental que a todos nos beneficia. Pero para finalizar mi intervención, solo les reitero que no obstante la cercanía, no obstante pues los ofrecimientos económicos, las propuestas que han hecho para ciertos proyectos, nos hemos mantenido firmes en conservar el territorio comunal tal como lo tuvieron nuestros ancestros. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Buenas
buenas tardes. Mi nombre es Juan Dionisio. Hace un rato ahí en la presentación ya mencionaban. Soy parte del Consejo de Mayores de ahí de Atlapulco, integrante, y también somos parte de la Comisión Provisional de Seguimiento del Congreso Nacional Indígena. Ahorita, compañero Luis de los Bienes Comunales les acaba de dar una explicación así general del lugar de donde venimos. Ya lo menciona, somos una comunidad originaria, pueblo ñañú, y tal vez dentro de lo que corresponde un poco también mencionar es la parte de nuestra identidad, de la cultura ahí que a pesar de que estamos muy cerca de la Ciudad de México, estamos a 1 hora. Algunos amigos decían estamos a 60 minutos de Los Pinos. Y menciono esto de la cultura porque teniendo esta cercanía con la Ciudad de México, aún es posible que muchos de nuestros elementos culturales que nos dan identidad ahí al interior de la comunidad permanecen. Y estos elementos culturales tienen que ver mucho con la forma de organización comunal. Incluso muchas de estas manifestaciones tienen su origen antes de la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles. Y desde estas celebraciones están muy relacionadas con el maíz, con el agua, con los montes, que de alguna u otra manera sigue habiendo esa relación ahí al interior de la comunidad con estos elementos. Y seguimos haciendo fiestas ahí en Atlapulco, a cada tiempo, en cada ciclo que nos corresponde, los ciclos agrícolas. Hace algunas semanas acaba de terminar el carnaval y para nosotros eso es un elemento importante de unidad ahí al interior de la comunidad, y son fiestas ahí organizadas de manera colectiva. Hay una gran participación de todos los comuneros, y eso es uno de los elementos importantes, el carnaval. Y hay una fecha muy, para nosotros, la consideramos como simbólica, emblemática. Incluso ahí con el Consejo de Mayores hemos estado comentando sobre esa fecha, porque tiene que ver mucho con esas culturas antiguas. El 21 de diciembre, cuando termina su camino al sol, ahí nosotros en la comunidad vamos hacia Chalma, y eso es así una manifestación que es cada año en esa fecha hay que estar caminando hacia Chalma. Y como estos elementos, el carnaval, lo de la peregrinación a Chalma, así hay otras manifestaciones ahí al interior de la comunidad que nos permite un poco, o un mucho diríamos también, defender y estar identificados con el territorio y esta lucha de la que habla compañero Luis. Para nosotros la defensa del territorio es vital y es parte de nuestra identidad. Y en esa identidad y con todo esto que comento de la cultura, la identidad, pues también nos permite de cierta manera tener autonomía sobre nuestro espacio. Nosotros pertenecemos al municipio de Ocoyoacac. La cabecera municipal queda como a media hora de ahí de donde está la población de Atlapulco. Pero ahí en la comunidad las decisiones importantes las tomamos en la asamblea de comuneros. Ahí pudiéramos decir que el municipio tiene poca injerencia en las decisiones de nuestra comunidad, y pues esto de la autonomía es también un elemento importante y fundamental. Antes de todo el levantamiento zapatista ahí en el 94, nosotros ya llevábamos en los hechos la autonomía. Después de los diálogos de San Andrés se empezó a hablar mucho de la autonomía, de cómo se iba a ejercer, cómo lo íbamos a practicar, pero ya ahí con la gente de Atlapulco ya llevaban mucho tiempo ahí ejerciendo la autonomía en la práctica. Y bueno, esto lo menciono porque es algo importante para que se entienda de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, cómo es que estamos viviendo en la actualidad. Estamos muy cerca de la Ciudad de México. Ahorita se está dando todo un proceso de urbanización y desarrollo
ahí por ahí va el tren ahorita, lo están construyendo en estos momentos, muy cerca de nuestro territorio, a 12 metros, 10 metros, ahí está avanzando todos estos proyectos que están implementando en esa región, el tren, las caseta de cuota, México-Toluca, y es todo ahí como que una especulación también sobre el asunto de la tierra. Ahí lo que estamos viendo es algo riesgoso para el lugar donde estamos, sobre todo que hay una mancha urbana que está como acechando y está rodeando el territorio donde habitamos, algo parecido a lo que ha sucedido en la Ciudad de México. Si ustedes la conocen bien, cómo es que se ha extendido Iztapalapa, Ecatepec, todo ya es una gran franja de desarrollo urbano, que nosotros vemos cómo es que en estas políticas que se están desarrollando de urbanización sigue avanzando eso, y eso pues también lo vemos como un riesgo en nuestro territorio, el bosque y el agua. Y ahí, por si algo nos faltara, el tema del agua es un punto fundamental. Ahí es en el lugar donde estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar donde llueve mucho, hay varios manantiales, y nuestra comunidad abastece de agua al municipio de Huixquilucan, hasta hace algunos años al municipio de Lerma, pocos años, como 2, 3 años, que ya no ocuparon el agua, pero durante muchísimo tiempo estuvo utilizando el agua el municipio de Lerma, también el municipio de Capulac y el municipio de Tianguistenco se abastecen de agua de ahí, de la comunidad. Y bueno, ahí también un punto crítico es que la Ciudad de México también se traen el agua para acá, y ese es uno de los temas que tenemos pendientes ahí como comunidad con la Ciudad de México. Un tema complicado, pero también un tema que es necesario que se vaya reflexionando, y pues nosotros lo tenemos claro en cuanto a que nosotros cuidamos el bosque, lo que dice el licenciado, hacemos el esfuerzo porque no haya invasiones y que se siga manteniendo el territorio para que ahí mismo siga habiendo agua. Y pues ahí buscamos que tenga que haber en algún momento alguna retribución por parte de la Ciudad de México. Pero bueno, estas son como las actividades ahí que tenemos en la comunidad, y esto lo comento como una información extra. Y regresando un poco también al tema que nos ocupa, es en cuanto a lo del Congreso Nacional Indígena. Hace un rato aquí la compañera que hacía la presentación mencionaba que ya en reuniones anteriores habían hablado sobre el Congreso Nacional Indígena, los antecedentes, y estaban como abarcando ahí algunos otros periodos que tienen que ver de 2001 a 2009. Y bueno, a lo mejor ya ahí en estas sesiones que han tenido en fechas pasadas tuvieron este panorama del Congreso Nacional Indígena, pero solo así de manera muy rápida mencionaré que el Congreso Nacional Indígena es el resultado de un foro que se realizó allá en 1996 como parte y en el marco de los diálogos de San Andrés. Ese fue uno de los momentos importantes y trascendentes para la historia de muchos pueblos indios del país. En ese momento nos juntamos de muchas regiones, desde el norte hasta el sur. Hay muchos pueblos indios, y ahí fue el primer acercamiento y el primer momento en que nos empezamos a encontrar. Ese espacio para nosotros ha sido fundamental, ha sido como nuestra escuela, porque nos ha permitido conocernos incluso nosotros mismos al interior de la comunidad. Hace un rato que hablábamos de la lucha de Atlapulco y la tierra, sin tener nosotros nos identificábamos, a pesar de que tenemos nuestra identidad y todo lo que tiene que ver con nuestra cultura. Había como una identidad más hacia lo campesino, pero con todo esto que se ha dado de los derechos de los pueblos, de escarbar nuestros orígenes, de entendernos, este momento del Congreso Nacional Indígena pues también nos ayudó a fortalecer parte de nuestra identidad.
Y durante este lapso de tiempo de ser un espacio importante de formación, también nos ha ayudado a visibilizar todo lo que está sucediendo en diferentes regiones del país. Y ahorita ya lo acaban de mencionar que pues ha habido acontecimientos graves ahí, incluso en el Estado de México. En el Estado de México no es muy conocido lo que sucede. Durante años ha habido un fuerte control de la información y también control de los pueblos, pero ya lo mencionaron hace un rato. Hace algunos años la comunidad de San Pedro Tlanisco, que está muy cerca de donde nosotros venimos, empezó también trabajando como parte del CNI e iniciaban la defensa de su agua. Y en ese lapso de tiempo hubo ahí acontecimientos graves ahí, que incluso llegaron la policía, seguridad, rodearon el pueblo, algo que no se conoció en su primer momento, pero que tiene estos resultados de estar acosando a los pueblos, de ir por sus recursos, o incluso en ese lugar ahorita hay como 5 o 6 presos que tienen 50 años de prisión ahí por la defensa del agua. Y como estos acontecimientos, ha habido otros en el transcurso de estos últimos años, del 2001 a 2009. Un hecho importante dentro de este tiempo también fue la presencia del Congreso Nacional Indígena como parte de esa gran marcha que se dio, la Marcha del Color de la Tierra, que hubo la oportunidad también de recorrer varios estados, y en algunos puntos donde iba pasando la comandancia junto con el Congreso Nacional Indígena y más gente, había la oportunidad de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. En algún momento se veía que empezaba, pero poco a poco, en algunos casos la situación se complicaba más. Y ahorita estaba recordando el asunto de Morelos. En Morelos, ahí entre Morelos y el Estado de México están las lagunas de Zempoala. Ahí en ese lapso de tiempo, cuando caminaban por ahí los zapatistas, estaba avanzando muy fuerte la deforestación. Había una tala así fuerte, que incluso en los últimos años hasta tuvieron que meter el ejército. Y bueno, esa marcha nos dio como un elemento importante para que se conociera lo que estaba sucediendo en cada una de estas regiones. Y bueno, fue la oportunidad también de que el Congreso Nacional Indígena presentara ahí su palabra en el Congreso de la Unión con los compañeros María de Jesús, don Juan Chávez y algunos otros compañeros que ahí planteaban cómo es que estaba viendo la situación del Congreso Nacional Indígena y qué es lo que estábamos viviendo en ese momento. Y a partir de que en ese momento del Congreso de la Unión, lo que se buscaba era que hubiera un reconocimiento de los acuerdos de San Andrés, y un reconocimiento así muy específico que tenía que ver con el asunto de nuestros territorios y los recursos naturales. Ahí por todo como se ha movido la política, los intereses, hace un rato hablaban de las reformas al artículo 27 y el control que tienen los partidos y cómo es que se mueve la clase política. Ahí ya no hubo oportunidad de que avanzaran más y se pudiera profundizar en la autonomía, los recursos naturales y el territorio. Ante esa situación, los zapatistas se retiraron, pero nosotros desde antes ya habíamos dicho que la situación se estaba complicando y la autonomía la teníamos que ejercer en los hechos. Y es así que ya entonces en muchos lugares vamos trabajando, vamos teniendo asambleas. Ha habido muchas asambleas en casi todo el país, visibilizando la problemática que existe en cada pueblo y pues también dando como elementos a cada una de estas comunidades para que pudieran ir asumiendo la responsabilidad de sus comunidades, de todo lo que tiene que ver en su región, para que pudiera ir consolidándose su autonomía, o incluso así en cuestiones muy sencillas de que pudiera salir la problemática que se está dando en cada una de estos lugares. Y bueno, en este lapso de tiempo también se realizó ahí en la comunidad de San Pedro de Atlapulco el 4º Congreso Nacional Indígena. Este congreso se da en un momento muy complicado. Recordaba que 3 horas antes ahí
algunos compañeros habíamos salido de Atenco, que fuimos ahí a hablar con el comandante Marcos y teníamos que regresar por la parte organizativa que teníamos que realizar ahí en la comunidad para la celebración del Congreso. Y al regresar a Atlapulco, en unas cuantas horas nos despertaban y ya nos decían que estaba la represión ahí en Atlapulco. Y yo creo que ahí también varios compañeros de los que están aquí les tocó ese momento difícil. Y bueno, ahí fue el 4º Congreso Nacional en Atlapulco, se tomaron ahí algunos acuerdos muy rápido, la situación realmente estaba crítica, hubo la necesidad de que al terminar el Congreso varios compañeros se movilizaran a apoyar ahí a los compañeros que habían caído presos y con toda esta represión que se había dado. Y bueno, así en términos generales es como este lapso de tiempo en cuanto al Congreso Nacional Indígena. Hay algunas otras actividades y reuniones que ha habido más adelante que tiene que ver con el asunto de la cátedra Juan Chávez. Y bueno, el último momento del 5º Congreso Nacional Indígena en octubre, que yo creo que ahora hasta ahí le dejo, porque yo creo que podremos entrar ahorita en ese tema que pues realmente yo creo que por eso también nos invitan, es un tema que ha generado mucha expectativa, pero ahorita en lo que hay otras participaciones, a lo mejor sí ya nos podemos enfocar a ese tema. Y bueno, así en términos generales es como la participación y el tiempo que nos ha tocado. Gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Reciban un saludo muy fraterno por parte de los comuneros y comuneras de la comunidad indígena de Cherán. Igual, bueno, nos presentamos otra vez, igual aunque la compañera ya nos había presentado. Mi nombre es Idelfonso Sánchez Velázquez, somos parte de la comisión política de la comunidad de Cherán. Y pues solamente mencionar una cosa, ¿no, compañeros? Que igual el ir construyendo la autonomía no es sencillo, pero igual día con día y a través de la organización que nosotros tenemos dentro de la comunidad, pues hemos podido ir dando esos pasos, ¿no? A lo mejor a veces un poco rápidos, pero a veces un poco lentos, pero sí siempre con esa idea de ir dando pasos firmes, ¿no? Y bueno, solamente mencionar que gracias a que igual los partidos los mandamos al carajo, pues igual hemos podido lograr esto, ¿no? Igual nada más esto, compañeros, y bueno, ahorita también igual vamos a tomar la palabra después. Compañeros y compañeras, buenas tardes. Pedimos permiso para decir un poquito nuestra palabra, y en purépecha nosotros lo decimos Char Sesi Kimbo Tataich Kananech Ka Sapirati Tuech Fucha Hungar Shuenir Ka Wandok Ma Wandak Sapichu Ketsi Kuanap. Entonces nosotros vamos a decir un poquito la palabra pequeña que viene desde nuestra comunidad de Cherán. Hablar sobre el Congreso Nacional Indígena que nace en 1996 para celebrar el 12 de octubre, el Día de la Raza. Participa en este evento aquí en el Distrito Federal para que se pudiera conocer como ahora se conoce el Congreso Nacional Indígena. Acompañó la comandanta Ramona y se pensó en que el Congreso Nacional Indígena fuera un colectivo en donde se pudiera platicar cada quien, cada pueblo, nación y tribu, que en ese entonces pudimos reunirnos y que logramos reunirnos 43 pueblos, naciones y tribus
para que pudiera tener el nombre Congreso Nacional Indígena, y lo empezamos a reconocer dentro de los debates, análisis y opiniones en esa ocasión, de que debería de ser un espacio de reflexión, una casa de los pueblos, naciones y tribus de México, donde pudiera servir como puente, donde pudiera la palabra ir y venir, contando las preocupaciones, contando las luchas de cada comunidad, de cada pueblo, de cada nación, de cada tribu y de cada barrio. Estos problemas se podían compartir dentro de la Casa de los Pueblos Indios de México, que es ahora conocido como el Congreso Nacional Indígena. Y nació con un objetivo para decirle a nuestro país y a todo el mundo de que nunca más un México sin nosotros, que estaríamos luchando por el territorio, y en este espacio de reflexión también tuvieron que ver 7 principios en el que nos enseñaron a través de sus mensajes y de la palabra los hermanos zapatistas, el mandar obedeciendo. Estos 7 principios es lo que rige el cómo actuar dentro del Congreso Nacional Indígena. Eso ocurrió en 1996, una vez que pudo acompañar y estar cerca de los comunicados y los mensajes de los compañeros zapatistas. Cuando se pensó en hacer un recorrido por todo el país para que se hiciera realidad los acuerdos de San Andrés que se firmaron entre los 43 pueblos, naciones y tribus que pudimos platicar en San Andrés junto con los pueblos zapatistas, y que fue firmado esos acuerdos de San Andrés con los representantes del Ejecutivo Federal. Eso ocurrió el 16 de febrero de 1996. Cuando quisimos a que esos acuerdos de San Andrés se pudieran convertir en la iniciativa de ley, en aquel entonces conocida como la Ley Cocopa, fue el esfuerzo para que se pudiera exigir que esos acuerdos se convirtieran en ley. Se propuso hacer una movilización, y eso ocurrió en el 2001. En el 2001 salieron 23 comandantes y comandantas y un subcomandante zapatista para recorrer el país y tocar algunos estados de la República y poder explicar las bondades, el contenido de los acuerdos San Andrés que estaban ya trabajándose como iniciativa de ley, y que en el mes de marzo y abril se pudiera esperar a que los partidos políticos que estaban en el Congreso de la Unión pudieran ellos responder las expectativas que por buen tiempo se trabajó en San Andrés, conocido ahora como San Andrés Sacamanchén de los Pobres. En ese entonces, para poder afianzar esta movilización, se llevó a cabo el tercer Congreso Nacional Indígena. Claro que en el Congreso Nacional Indígena se han tenido 39 reuniones regionales,
algunos talleres, 3 talleres de reflexión y análisis, 3 asambleas nacionales y hasta ahorita 5 congresos nacionales. Pero en aquel entonces, en el 2001, en el marco de la Marcha del Color de la Tierra, en la comunidad purépecha de Nurío se llevó a cabo el 3er Congreso Nacional Indígena. Y ahí acordamos que nuestro principal propósito es que se hiciera realidad los acuerdos de San Andrés para que pudiéramos tener un lugar en nuestra Constitución, pudiéramos nosotros tener un lugar en la bandera nacional. Y entonces es el producto de esta movilización en la Marcha del Color de la Tierra, en el que se concluyó con la participación de compañeros y compañeras zapatistas y del Congreso Nacional Indígena para que pudieran dar su palabra y explicar el contenido y las bondades de los acuerdos de San Andrés y en esta como iniciativa de la Ley Cocopa. Los partidos políticos no escucharon. El Partido de Acción Nacional, ninguno de sus legisladores hizo presencia. Estuvieron ahí así como el PRI, el PRD, el Verde Ecologista, el PT, escucharon la palabra de nuestros comandantes y compañeros del Congreso Nacional Indígena y pues se hicieron como de oídos sordos. Posteriormente, cuando tuvieron que analizar ese documento y que pudieran votar para que pudiera tener un lugar en nuestro país reconociendo los derechos y cultura indígena, pues no hicieron caso. Es cuando la traición de los partidos políticos se dio hacia los pueblos, naciones y tribus de México. Una vez conocido este resultado, tanto los hermanos zapatistas y el Congreso Nacional Indígena, pues dijimos qué hacer, pero sobre todo en el Congreso Nacional Indígena. Y nuestra tarea fue para recorrer el país, y el Congreso Nacional Indígena dijo, vamos a regionalizar la República para que podamos llevar la palabra, el contenido de los acuerdos de San Andrés y que se pudiera conocer a fondo con esa idea de que los 62 pueblos, naciones y tribus que vivimos aquí en el país que es México, se pudiera conocer los acuerdos de San Andrés. Se hicieron las regiones del centro Pacífico, del norte, del Golfo, de la región Maya Peninsular, y compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena hicieron los esfuerzos con sus propios recursos para recorrer comunidades desde las más lejanas e inaccesibles, poder llevar esta palabra, el contenido de los acuerdos de San Andrés. Así pasó y seguimos caminando con las reuniones, y fue en la reunión 18 en una comunidad purépecha de Ocumicho, Michoacán. Allá se declaró de que la Constitución o la ley suprema de los pueblos indígenas de México eran los acuerdos de San Andrés. ¿Por qué decíamos eso? Porque la Constitución de la República a través del Congreso de la Unión nos negaron los derechos y exigíamos a que, como los convenios y pactos internacionales que hablan
sobre los derechos de los pueblos indígenas del mundo, tenían derechos, a pesar de que en los años 70 ya se había firmado y se había aceptado como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El gobierno federal aceptó en esos términos para que pudieran los pueblos indígenas de México tener sus derechos, pero nunca la dijeron. Y una vez cuando se dieron los análisis, el 16 en febrero de 1996, para formalizar los acuerdos de San Andrés, se habló mucho de estos pactos y convenios internacionales sobre los derechos y cultura indígena. Todo este tiempo el Estado, el gobierno, pues nunca ha mencionado que nosotros tenemos derechos y que ellos mismos los firmaron y aceptaron tener pueblos, naciones y tribus en un país como el nuestro, pues nunca han reconocido eso. En esta parte de la negación de los derechos es cuando pues el Congreso Nacional Indígena dice, bueno, si no nos aceptan en la Constitución y no tenemos este color y que nos reconozca la bandera de México, pues nosotros vamos a declarar a que estos acuerdos de San Andrés sea la ley suprema de los pueblos indios de México. Entonces, esta traición de los partidos políticos, pues una vez más nos niegan los derechos, y actualmente fuera del territorio zapatista, actualmente existen muchas luchas donde ya han ejercido en los hechos la autonomía, y no solamente en el territorio zapatista, sino que fuera de ese territorio, en un país como el nuestro, existen luchas muy grandes de comunidades pequeñas, pero pues al grado de que se desafíe al Estado mexicano. Y en este asunto voy a platicar un poquito de lo que nos ocurrió a nosotros en la comunidad de Cherán en la madrugada del 15 de abril del 2011. Antes de esa madrugada, en el 2008, mucha preocupación existía en nuestra comunidad, y en esta comunidad, como saben ustedes, nosotros somos 20,000 habitantes, 27,000 hectáreas que tenemos como territorio comunal. El enemigo primeramente se hicieron los talamonteros, que se introdujeron a nuestra comunidad y a nuestros montes para robar nuestra madera, nuestros árboles, pero acompañado con un grupo de pistoleros, de los grupos armados que pudieron organizar el crimen organizado. Este crimen organizado o esos grupos paramilitares armados, delante de 200 camionetas que subían a nuestros montes, al frente iba un grupo armado, y al final de esa fila de camionetas iba otro grupo armado. A medida que iban avanzando en el derribo de árboles en las áreas de nuestros montes, iban también haciendo como la limpia de los desperdicios de los árboles, iban haciendo la quema para que esa tierra, esos lugares pudieran quedar limpios. ¿Y cuál era su objetivo? Es
apropiarse del territorio para poder hacer el cambio de uso de suelo, sembrando enervantes y también el aguacate. Eso lo vivimos porque se fue introduciendo a nuestra comunidad ese modo de cómo oprimir y de cómo explotar, cómo robar nuestros recursos naturales, esa organización, llegando al grado de que en nuestra comunidad, en nuestras calles, ellos se paseaban y nosotros no éramos libres ya de caminar muy fuera de la noche, sino que hasta cierto límite de tiempo, y a veces cuando alguien de nuestros familiares quería ir a comprar algún producto en la tienda, teníamos que salir dos para que uno se quedara enfrente de la puerta de nuestras casas, vigilando a que nuestro hijo, nuestro nietito o nuestros familiares que pudieran ir a hacer la compra a las tiendas, pudiéramos desde ahí estar vigilando para que no pudieran ser amenazados. Entonces, a ese grado se vivió este asunto y se hicieron infinidad de esfuerzos para podernos organizar y enfrentar y acabar con este modo de opresión y explotación y de sometimiento que estaba provocando este crimen organizado junto con los talamonteros. Todos los esfuerzos de reuniones que podíamos hacer, llegábamos a un acuerdo y acordábamos hacer una movilización para poderlos enfrentar, y cuando llegábamos al lugar donde íbamos a hacer el evento, ya encontrábamos gente del crimen organizado, pues para que atacaran nuestra movilización. Así sufrimos muchas ocasiones estas amenazas y este enfrentamiento. Entonces, cuando no se puede organizar, luego se empieza a desanimar el modo de qué hacer, y también la esperanza se ve pues inalcanzable para poder defender nuestro territorio. Así pasó en el 2008, 2009, 2010, y hubo pues muchos heridos, golpeados, muchos secuestros, asesinatos, y entonces pues con esa impotencia, en una de las últimas reuniones, nuestras mujeres, cuando también fueron ya faltándoles al respeto, en las reuniones que luego teníamos por la noche, dijeron en una ocasión: bueno, aquí no hay hombres para que puedan enfrentar y se pueda acabar todo lo que nos está pasando. Aquí ya se acabaron los hombres, ¿qué vamos a hacer? O sea, se llegó a ese grado de pensamiento y de palabra de nuestras mujeres, porque ya era mucho lo que nos estaba pasando. Pero pues siempre en las comunidades nuestras, de los pueblos indios, siempre llega un momento, y ese momento llegó en la madrugada del 15 de abril del 2001, donde a través de las campanadas de la iglesia del Calvario, pues una de las compañeras pudo sonar las campanas, y pues a la hora de la madrugada pensamos y escuchamos tantas campanadas, ya no era la primera llamada de la misa, ya era otra cosa, y es que ya se había bloqueado la calle donde por ahí pasaban los cientos de camionetas de los talamonteros
apoyados por los grupos armados. Y entonces no dejaba de sonar esas campanas. Salimos para ver qué ocurría y se fue dando ya el enfrentamiento entre estos grupos armados y los talamonteros, y ahí es donde en ese momento, con todo lo que teníamos en nuestras manos, pudimos así defendernos, y es donde ya entra el grito de guerra de como estamos acostumbrados en nuestras comunidades. Y ahí es donde desaparece el miedo, y ahí es donde nace la palabra del ya basta, para que podamos liberarnos de todo lo que nos estaba ocurriendo, de toda esa maldad. Empezamos a organizarnos. Claro que el enfrentamiento duró, hubo mucha quema de camionetas y con su madera al interior, así cargadas, y de los talamonteros que se pudieron detener, pues también fueron detenidos. Todo ese día fue de movimiento, y los malos salieron huyendo, a pesar de que ya se habían bloqueado con piedras y palos en las calles donde era el camino que ellos usaban. Salieron brincando con sus camionetas esas piedras y esos palos, pero también salieron gritando, amenazando de que iban a volver, y para volver y acabar con nuestra comunidad. He ahí donde a nosotros nos nació la idea de que era ese día o nunca enfrentarnos seriamente, organizados, para que pudiéramos hacer frente al malo. Y eso ayudó, porque pues cada amenaza que aventaba el crimen organizado, o sea, los malos, lo cumplían y golpeaban a nuestra gente, la amenazaban, la perseguían, la desaparecían y la mataban. Y entonces dijimos, si no es ahora, pues yo creo que de nada va a valer esto. Es por eso que ahí nace la organización de cada esquina, de poner nuestras barricadas, que le llamamos nosotros las fogatas. Y también nace la organización de cómo darle la protección a nuestra comunidad, y nace la ronda de nuestra comunidad, la ronda tradicional. Nuestra población en aquel entonces, del 2011, teníamos 205 esquinas, donde en cada esquina estaba organizado una fogata, y de cada fogata salieron 5 compañeros para que se formalizara y dar protección a nuestra comunidad y luchar para defender nuestro territorio. La ronda de 205 fogatas por 5 compañeros, un poquito rebasábamos de 1000 compañeros que estábamos enlistados en la protección a través de la ronda tradicional de nuestra comunidad. Y esta ronda se dio la tarea para dar protección a la población, para también defender nuestro territorio. Y defender el territorio, nosotros dijimos, este territorio lo vamos a convertir en la casa de Cherán, la casa purépecha. Y porque un poquito ya trabajábamos en esto de que este territorio nosotros lo deberíamos de considerar como nuestra casa, para que fuera válido la autodefensa, y en los términos judiciales, así cuando aplica la ley judicial, es de que este término de la autodefensa no está registrado en la ley judicial, pero sí de que cuando en una casa es violentada la morada o el domicilio, quien vive dentro de esa casa
puede enfrentar a quien viole la morada y pueda defenderse, y en esa defensa puede también actuar con esos derechos para que se mantenga la dignidad de esa casa, y eso está formalizado un poquito, así lo habíamos entendido en los términos judiciales, pues, y aplicamos este término en que nuestro territorio se debería de convertir en nuestra casa. Si el territorio era atacado, nosotros podíamos también defendernos atacando, pero defendiéndonos. Y entonces es donde nace la autodefensa. Y de este modo es como nuestra organización sale, pero en nuestra comunidad, para una lucha que en ese momento de organización habíamos dicho, vamos a defender nuestro territorio, y esta es la hora, y este es el momento de organizarnos. Aquí vamos a quitarnos los colores políticos y también religiosos. Aquí todos somos comuneros, aquí todos somos iguales. Es por eso que nace ahí el momento como para mandar al carajo a los partidos políticos, porque también ellos no dejaban a que nos organizáramos. Cuando se detenía un talamontero, alguna camioneta, quienes hablaban por ellos eran los dirigentes de los partidos o los regidores que estaban nombrados a través de un partido político. Entonces ahí es donde dijimos, nada de partidos políticos y todos somos iguales. Es donde nace de que para ser comunero y defender nuestra comunidad, antes de tener un color, primero somos comuneros. Y así somos en nuestros pueblos. Este modo de cómo defender nuestro territorio fue avanzando, pero dijimos, la lucha es larga y esta lucha la vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Entonces, todos le vamos a dedicar el tiempo suficiente, las 24 horas, a la lucha. Los maestros dejaron su libreta y su lista de alumnos en su casa. Los estudiantes dejaron su libreta y su lápiz en su casa, en un rincón. Los albañiles dejaron su cuchara y su martillo. Los resineros dejaron su hacha de rebanar. Los agricultores dejaron su tractor y su arado y sus animales en sus potreros. ¿Todo para qué? Para dedicarle el tiempo suficiente para defender nuestro territorio. Y así pasó y seguimos todavía en la lucha. Darle mantenimiento a una comunidad, nacen de ahí una serie de comisiones para que pueda tener orden nuestro movimiento. Como desconocimos a la autoridad de nuestro municipio, pues se organizó una comisión general, una coordinación general organizada por 5 compañeros de cada uno de los barrios, y luego, para que no faltara el alimento, una comisión de alimento, para que no faltara los servicios de limpia, de alumbrado y de energía eléctrica. Cada una de esas comisiones se fue organizando. Cada problema que enfrentábamos se iba organizando una comisión, y entonces ahí es donde pusimos en marcha la autonomía y la libre determinación, porque en esa organización no le pedimos permiso ni al presidente municipal, ni al gobierno del estado, ni al gobierno federal, de cómo organizarnos para sostener la autodefensa de nuestro territorio. Es ahí donde se puso en práctica la autonomía, la libre determinación, y en aquellos momentos
eran palabras muy fuertes, la autonomía y la libre determinación, las hicimos más prácticas para nuestro entender a través de nuestros saberes, que los conocíamos más como los usos y costumbres. Entonces, es así un poquito la historia como hemos estado viviendo en nuestra comunidad, y ahora estamos generando normas y un poco así como de reglamentos o de leyes de todas las actividades de la vida humana que tenemos en nuestra comunidad. Pero esta lucha todavía sigue, y hacer autonomía en los hechos son palabras que entendemos ahora, palabras mayores. Es como crear un país pues nuevo, con sus propias normas, con su propia constitución, y no hemos acabado. Entre nosotros mismos nos desesperamos, pero también nos damos ánimo. Y así estamos viviendo, compañeros y compañeras. Algunos de ustedes que están aquí presentes han ido a nuestra comunidad de Cherán, han vivido unas horas, unos días allá, y por ello el día de hoy los saludamos como compañeros, porque pues algunos han entendido nuestra lucha, y aquellos que desde lejos han sabido un poquito de nuestra lucha, pues también los saludamos como hermanos. Y en esta participación que nos abren aquí en su espacio, pues les agradecemos que nos hayan escuchado, y esta es nuestra pequeña historia. Por su atención, pues muchas gracias. Por último, compañeros, yo creo que nada más agradecer, ¿no?, que igual las mismas comunidades hermanas de las que son de la región y otras que no son presentes también del estado de Michoacán, como otros pueblos originarios, tanto como colectivos o a veces personas de manera individual, pues siempre se recibió ese apoyo importante, ¿no?, principalmente de los colectivos, de las comunidades. Igual había ocasiones que se nos escaseaba, por lo que comenta el compañero, la comida, y pues es donde esos colectivos o esas organizaciones pues igual nos volvían a dar esa vitalidad para seguir adelante, ¿no? Entonces, por lo mismo es muy importante lo que menciona aquí el compañero, que igual también los mencionamos como compañeros y las hacemos parte de esta lucha, ¿no? Gracias, compañero. Dos preguntas para quien pueda, guste responderla. La primera tiene que ver en cómo veían al gobierno y cómo fue el cambio después de la estrategia de militarizar al país y de llenar de narcos todo el territorio. ¿Cómo se fue dando ese cambio del peso del gobierno en la comunidad al peso del narco en la comunidad? Y segundo, ¿cómo es la participación de las mujeres y qué tanto espacio tienen? Porque no sé si la figura de comunero también hay comuneras, cómo participan, qué tan frecuente es que tengan un cargo de representación, etcétera. Esta pregunta está referida en gran medida, entiendo, a la situación de Cherán, en donde hubo pues la presencia que ya escuchamos del crimen organizado. Pero el crimen organizado no solamente hizo su área de dominio, de acción en ciertos estados, como en el caso de Michoacán y en algunos del norte, en fin, en muchos estados, sino que eso permeó a todo el país, inclusive en nuestra región. Nuestra región no ha sido ajena a los efectos del narcotráfico y del crimen organizado y la militarización que se dio, concretamente con el gobierno de Calderón.
como lo sabemos y que no tendría mucho caso narrarlo. Yo contestaría sobre la pregunta específica de comuneros y comuneras. Pues efectivamente la ley no distingue géneros para que adquieran derechos tanto hombres como mujeres, de tal suerte que en todas las comunidades del país puede haber, porque la ley lo permite, comuneras y comuneros. ¿Cómo participan? Pues en las comunidades originarias como la nuestra de San Pedro Atlapulco, las comuneras participan de diversas formas. Podemos señalarles como uno de tantos ejemplos. Justamente el día de hoy nos tocó ir a hacer la siembra de una superficie considerable cuyo producto, es decir, la cosecha, se destina para la iglesia, para nuestra iglesia. Y entonces nos organizamos, y por supuesto que las comuneras son quienes van a hacer, con la ayuda de los hombres naturalmente, pero son las que principalmente preparan los alimentos para no menos de, ¿cuántos serían el día de hoy? 500. Arriba de 500. 600 personas fueron a trabajar a partir de las 8 de la mañana, y de tal manera que esa, por ejemplo, esa es una de sus participaciones muy concretas. Y así como en esta ocasión que se trató de un trabajo, de una faena, pues igual cuando tenemos nuestras festividades, las mujeres tienen un papel muy importante en las mayordomías. Hay distintas mayordomías que tienen la responsabilidad de organizar nuestras diversas festividades en el curso del año, y también ahí los alimentos, que son muy importantes porque no solo son para nosotros los pobladores de San Pedro Atlapulco, sino para los visitantes. Inclusive en ciertas fechas de estas festividades, cualquiera que llegue de donde sea y que se acerque, se le ofrece un taco, se le ofrece un tamal, se le ofrece la tole, en fin, y estas labores son de las comuneras. Y cuando ha habido pues algunos enfrentamientos desgraciadamente con vecinos, porque quiero decirles que hasta la fecha hay colindantes que no están satisfechos con lo que legalmente está determinada como superficie en nuestro territorio, y con frecuencia hemos tenido que actuar porque han intentado invadir. Les mencionaba el caso concreto de la jurisdicción de Coajimalpa, en la zona esta del Zarco, en donde fuimos aprovechándose de la línea divisoria y de un litigio que se tiene con el poblado de Acopilco, es decir, San Pedro Atlapulco y Acopilco, que pertenece a Coajimalpa, aprovechándose de un litigio que ha existido por años. Hubo quienes lograron construir, pero pues ahí también nosotros dejamos pasar tiempo, justamente por no querer enfrentarnos, pero se tomó el acuerdo final de que si no los deteníamos, la mancha urbana iba a adentrarse a nuestro terreno, y hubo un momento en que fuimos a derribar por nuestras propias manos esas construcciones. Y hace 2 años, por ahí Santiago Tilapa, un pueblo colindante, que fue quien perdió el litigio allá en los años 40 y tantos, cuando se definió nuestro territorio, aprovechando las noches, las madrugadas, cercaron una parte en nuestras colindancias. Igual también tuvimos que actuar a determinada hora, estratégicamente planeado, para ir a derribar ese cerco. Y ahí van generalmente los hombres, pero también las mujeres están atentas en la población, pues para cualquier contingencia que se presente. Y aprovecho para decirles
que la ley agraria ahora y la ley anterior también prevén, para los ejidos se prevé que formulen los propios ejidos su reglamento interior, así lo denomina la ley, reglamento. Y para las comunidades, la propia ley lo denomina estatuto. En Atlapulco tenemos nuestro estatuto comunal y queremos comentarles que su elaboración, su formulación fue motivo de muchas mesas redondas, muchas sesiones de trabajo que duraron cerca de 10 años. No fue tan fácil lograr la formulación de este estatuto comunal, pero en 2008 por fin quedó formulado, se promulgó por la Asamblea, se registró en base a que, repito, está previsto en la ley, y fue inscrito en el Registro Agrario Nacional, y este estatuto es el que rige nuestra vida interior. Y terminaré diciéndoles sobre este documento que prevé un gobierno tradicional, y en este gobierno tradicional forman parte no solo los órganos legalmente establecidos en la ley agraria, sino inclusive las propias mayordomías que tienen a su cargo aspectos religiosos, que también en nuestro estatuto comunal están consideradas como parte del gobierno tradicional de Atlapulco. Y otro punto también muy importante para el ejercicio de la autonomía, que como decía Juan, nosotros fácilmente podemos asegurar, sería largo explicarlo, que la autonomía la venimos ejerciendo desde los años 70 a la fecha. Ahora que hubo el cambio de ayuntamiento en el municipio al que pertenecemos, que es Ocoyoacac, una vez que toma posesión, que entra en funciones el ayuntamiento, meses después, 2-3 meses después, de acuerdo con la ley orgánica municipal, se hace la elección de 2 órganos importantes que están previstos, repito, por la ley orgánica municipal, y que son los delegados municipales y el Consejo de Participación Ciudadana, que es el encargado de los servicios. Y quien convoca es el ayuntamiento, generalmente en todos los pueblos que integran el municipio, pero en esta ocasión el Consejo de Mayores, del que forma parte Juan Dionisio precisamente, determinó que no se hiciera conforme lo hacía el ayuntamiento, que ciertamente está facultado para esto, sino que en esta ocasión el Consejo de Mayores diseñó, estructuró una convocatoria, y con base en esa convocatoria se hizo la elección de estos órganos, porque también estos órganos, no obstante que son regulados por la ley orgánica municipal, para nosotros, antes de que tengan relación con el ayuntamiento, la tienen con nosotros y son parte de este gobierno tradicional. Y nuestra máxima autoridad pues es la Asamblea General, luego sigue el comisariado, el Consejo de Vigilancia y otra serie de órganos que conforman nuestro gobierno tradicional, y repito, sustentadas nuestras facultades, nuestras acciones en este estatuto comunal que duró bastante tiempo en elaborarse y que nos rige del 2008 para acá. Bueno, yo intentaré responder la parte de la participación de la mujer, ¿no? Creo que es un punto importantísimo, ¿no?, que debería de haber sido desde antes, ¿no? Pero igual, nosotros en la comunidad, no nada más a partir del 2011, pero es cuando más se refleja, ¿no? En la parte organizativa que nosotros tenemos igual la parte del Consejo Mayor, tenemos la parte del Consejo de la Mujer, tenemos la parte del Consejo de barrios. Nosotros estamos organizados precisamente en 4 barrios. Y precisamente en el barrio que nosotros somos parte,
la coordinadora, digo coordinadora porque es mujer, y ella es la encargada de organizar precisamente al barrio. En la parte de los consejeros también, o el consejo mayor, pues también hay mujeres también integrando esa parte. O sea, no hay una limitante como tal, no o una restricción como tal para decir, bueno, las mujeres nada más van a participar aquí y aquí no. O sea, no, donde la mujer o la compañera o comunera decida participar, pues tiene las mismas posibilidades que los compañeros. Entonces creo que es algo también importante, no nada más la autonomía para la comunidad, sino también a veces parece estos estigmas de género también que se tienen al final de cuentas, ¿no? Un poquito que entendemos nosotros sobre el Tratado de Libre Comercio, de las 2.400 artículos y los 400 anexos que tiene el Tratado de Libre Comercio, hay un punto, un artículo sobre la seguridad, y que le llaman ellos seguridad bilateral. En esa parte de la seguridad bilateral, lo que trata el Tratado de Libre Comercio es compactar todas las corporaciones policíacas para que se haga nada más un mando. Y no solamente en nuestro país, sino que el Tratado de Libre Comercio, en ese tema de la seguridad bilateral, entre los 3 países que está formulado el Tratado de Libre Comercio, está estipulado a que haya solamente una policía del norte de nuestro continente. Entonces, pero también cuando ya entra a que el Tratado de Libre Comercio empiece a adaptarse dentro de nuestra Constitución tiene 136 artículos y el Tratado de Libre Comercio tiene 2.406, o sea que contempla todo, hasta la ropa de segunda que viene de los Estados Unidos está contemplado para que ese negocio sea pues redituable. Cuando se habla de la seguridad y el Tratado de Libre Comercio empieza a apoderarse de nuestra Constitución, en lo que todos conocemos cuando se dice las reformas estructurales o las reformas en nuestra Constitución, es que nuestra Constitución se está adaptando al Tratado de Libre Comercio. Y entonces cuando se privatiza la tierra, como ocurrió en el 92, el ejército no tiene razón de ser porque ya no tenemos soberanía. El ejército está preparado para que resguarde nuestra soberanía. Bueno, pero cuando ya no hay soberanía y se da el paso a la privatización de la tierra, la privatización del país, pues ¿cuál es el trabajo que va a tener el ejército? ¿Y por qué comprobamos un poquito? Es que nuestra ronda, aparte de brindar la seguridad a la población, a los seres humanos, al asentamiento humano, es también al territorio nuestro. Entonces es como ejército y es como ronda pues de protección a la población, y es donde con eso nosotros vamos enlazando y vamos comparando las cosas, cómo está en nuestro país, y por eso es que pues el ejército anda en las calles y anda con ese permiso de matar o hacer lo que quiera. Entonces, pues si nosotros nos organizamos y nos sentimos como mexicanos, si somos mexicanos, tenemos la obligación y el deber de defender nuestro territorio mexicano como territorio,
si somos mexicanos. Un poquito eso es lo que nosotros pues mandamos el mensaje en el movimiento que nosotros tenemos para defender nuestro territorio. Pero las cosas como están, también tenemos que ponernos el chaleco de mexicanos para defender nuestro territorio mexicano, ¿no? Entonces, así es como un poquito entendemos lo de la militarización, y es que pues tenemos que organizarnos para enfrentar pues todo eso, ¿no? Hasta ahí un poquito, y no sé si contestamos a la pregunta. Por eso venimos a recordarle a la patria que somos indígenas, que somos rebeldes, que somos dignos, que seguiremos luchando, que no nos vamos a rendir. Por eso gritamos siempre, incluso cuando estamos callados, que conseguiremos para todos la democracia, la libertad y la justicia que merecemos y necesitamos todos los mexicanos.